A ver, piénsenlo un momento. Cada movimiento que hacemos, no sé, desde un simple parpadeo hasta correr un maratón, es una especie de milagro biológico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema, que parece tan perfecto, empieza a fallar? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a meter de lleno en el cuerpo para explorar esa increíblemente delicada cadena de mando que controla nuestros músculos. Y vamos a descubrir por qué a veces esa cadena se rompe. Y miren, esta idea no es nueva. Ya en 1924, el fisiólogo Charles Sherrington lo dijo de una manera, perfecta. Mover cosas es todo lo que la humanidad puede hacer, pues el único ejecutor es el músculo. ¡Wow! Ya sea para susurrar una sílaba o para talar un bosque, todo se reduce al músculo. Y esa frase, esa idea tan potente, va a ser nuestro punto de partida para este viaje. Ok, entonces, ¿quién es el protagonista de toda esta historia? Es algo llamado la unidad motora. Piénsenlo así, es como si fuera un pequeño equipo de operaciones especiales. Hay un capitán, que es una única neurona motora, y luego está su pelotón, que son todas las fibras musculares que reciben sus órdenes. Para entender dónde puede estar la falla, primero tenemos que entender cómo funciona este equipo. Es fundamental. Y para lograrlo, vamos a hacer un viaje. Vamos a seguir la pista de una sola señal, de una sola orden, desde que nace en el sistema nervioso hasta que llega a su destino final, el músculo. Y en cada parada, en cada etapa de este camino, vamos a ver dónde las cosas pueden salir mal. Cada una de estas paradas nos va a revelar la causa de una enfermedad completamente diferente. Muy bien, empecemos por el principio. Nuestro viaje arranca justo en el origen de todo, en el centro de comando. ¿Qué pasa cuando el problema está en la fuente misma de la orden, en la propia neurona motora? Aquí, lamentablemente, tenemos el ejemplo más conocido y devastador: la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. Lo que sucede en la ELA es que las neuronas que dan las órdenes de movimiento simplemente se degeneran, mueren. Pero, y esto es algo clave y hasta cruel, las neuronas que nos permiten sentir el tacto, el dolor, la temperatura, esas quedan intactas. El resultado es una debilidad que avanza, que no causa dolor y que muchas veces empieza en algo tan simple como las manos. La enfermedad ataca toda la línea de mando y, ojo, en más o menos un 10% de los casos se sabe que el origen es hereditario. Y justo aquí los médicos encuentran una pista diagnóstica súper importante. Verán, hay dos tipos de neuronas motoras: las superiores, que van del cerebro a la médula espinal, y las inferiores, que van de la médula espinal al músculo. Si el daño está en las de arriba, en las superiores, los músculos se ponen rígidos, espásticos, pero si el problema está en las de abajo, las que conectan directamente con el músculo, este se debilita, se encoge, se atrofia y hasta se ven pequeños temblores. Lo trágico de la ELA es que ataca a las dos, combina ambos tipos de síntomas, lo que nos dice que es un ataque generalizado a todo el sistema. Ok, dejamos atrás el centro de comando. Ahora la señal ya fue enviada y se mete en la autopista. La orden ahora viaja a toda velocidad por el nervio periférico. La pregunta es, ¿qué pasa si hay, no sé, un bache o un accidente en plena ruta? Es que para que esa señal eléctrica viaje súper rápido, el nervio necesita estar bien aislado. Imaginen el plástico que recubre un cable eléctrico. Bueno, en los nervios, ese aislante se llama mielina. Es una capa de grasa que envuelve al nervio y es de verdad absolutamente crucial para que el impulso vuele a su destino sin perderse. Entonces, ¿qué creen que pasa si este aislamiento, esta mielina, se daña? Pues la señal se vuelve lenta, débil, o peor aún, se produce un bloqueo de conducción. El mensaje simplemente no puede pasar, se corta la comunicación, y esto se traduce en debilidad, en pérdida de reflejos. Un ejemplo clarísimo y bastante dramático de esto es el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad donde el propio sistema inmune, por error, ataca y destruye este aislamiento tan vital. Perfecto. La señal logró viajar por la autopista. Pero ahora llega un punto clave, la tercera parada de nuestro viaje, el traspaso. Piénsenlo como un puente que conecta el nervio con el músculo. Este punto de transferencia es súper crítico y se conoce como la unión neuromuscular. ¿Y si el puente está roto? El ejemplo perfecto para un puente roto es la miastenia gravis. Esto es literalmente un caso de fuego amigo. Por alguna razón, el sistema inmune se confunde y empieza a atacar los puertos de llegada en el músculo, o sea, los receptores que están ahí esperando para recibir la señal del nervio. Al atacar y destruir estos receptores, cada vez menos mensajes logran cruzar ese puente. Y el resultado es una debilidad muy particular, una que empeora cuanto más se usa el músculo. Un agotamiento extremo conocido como fatigabilidad. Y esto nos lleva a un concepto súper interesante,
el factor de seguridad. Miren, en una situación normal, el nervio no le susurra al músculo, le grita la orden, envía una señal muchísimo más fuerte de lo que realmente se necesita. Esto crea un margen de seguridad enorme, por si acaso. Pero en la miastenia, como hay muchos menos receptores para escuchar, esa señal que antes era un grito, ahora se convierte en un simple susurro. Apenas se escucha, y si se intenta repetir la orden una y otra vez, el susurro se apaga. Ese valioso margen de seguridad simplemente desaparece. Bien, ya casi llegamos al final de nuestro viaje. Última parada, el destino. Imaginen esto. La orden se envió bien desde el centro de comando. Viajó sin problemas por la autopista, logró cruzar el puente, todo perfecto hasta ahora. Pero, ¿qué pasa si el soldado que tiene que ejecutar la orden, la fibra muscular, simplemente no puede hacerlo? ¿Qué pasa si el problema está en el receptor final? Bueno, aquí es donde entran en escena las distrofias musculares. En este caso, son enfermedades hereditarias donde las proteínas que forman el músculo están defectuosas. O sea, el problema ya no es la señal, el mensaje llega fuerte y claro. El problema está en la maquinaria misma, en la estructura que tiene que llevar a cabo la orden. Y esto, por supuesto, causa una debilidad que va empeorando con el tiempo. A ver, para que quede súper claro, comparemos dos tipos, la distrofia de Duchenne y la de Becker. Ambas son un problema en la misma proteína, la distrofina, pero la diferencia es fascinante. En Duchenne, la mutación genética es como si en una frase larga borráramos una sola letra. A partir de ahí, toda la frase se desordena y se vuelve un galimatías, algo que no tiene ningún sentido. La proteína que se produce es básicamente inservible. En cambio, en Becker, la mutación es como si borráramos una palabra entera. La frase se hace más corta, sí, pero todavía se puede entender, todavía tiene sentido. La proteína es más pequeña, es imperfecta, pero algo funciona. Y esa pequeñísima diferencia a nivel del ADN es lo que separa una enfermedad muy grave y de progresión rápida de una mucho más leve y lenta. Impresionante, ¿no? Y con eso hemos completado el recorrido, desde el comando central hasta el destino final. Ahora, para terminar, veamos cómo los médicos se convierten en una especie de detectives para averiguar exactamente en qué punto de toda esta ruta está la falla. El primer gran paso es diferenciar. A ver, ¿el problema es del cableado, o sea, del nervio, o es de la maquinaria, del músculo? Y por suerte, hay pistas muy claras. Por ejemplo, cuando un músculo se daña, libera a la sangre una enzima llamada CPK. Si los niveles de CPK están por las nubes, eso apunta directamente a un problema muscular. Por otro lado, si se hacen pruebas de conducción nerviosa y se ve que la señal va súper lenta, como en una autopista con tráfico, pues el culpable es el nervio. Cada prueba, ya sea un análisis de sangre, un electromiograma o una biopsia, es una pieza más del rompecabezas que ayuda a encontrar el origen exacto del problema. Así que ahí lo tienen. Hemos hecho un viaje completo, desde la neurona hasta la fibra muscular, y hemos visto cómo una falla en distintos puntos de este sistema puede causar enfermedades realmente devastadoras. Lo increíble es que hoy, para muchas de estas condiciones, la ciencia puede decirnos, mira, la pieza que está rota es esta proteína en específico. Y eso, claro, nos deja con la pregunta más importante, la pregunta para el futuro. Si ya sabemos con tanta precisión qué es lo que está roto, ¿qué tan cerca estamos realmente de poder arreglarlo?